Las fuerzas de defensa israelí han anunciado que la Franja de Gaza está ahora dividida en la parte norte y sur. Esto después de abrir un corredor humanitario para que los palestinos puedan evacuar desde el norte de Gaza hacia el sur. El ejército publica imágenes que muestran a los habitantes de Gaza avanzando por la carretera Salah Adin. Las FDI dicen que están continuando con los esfuerzos para facilitar el movimiento de civiles hacia el sur en la frontera de la Franja de Gaza. Un civil israelí murió en un ataque con misiles guiados antitanques lanzado desde el Líbano en una zona cercana a la comunidad norteña de Kibbutz Yivha, elevando a 2 el número de muertos civiles en el lado israelí desde la frontera con el Líbano en ataques de Hezbollah y también pistoleros palestinos desde el 7 de octubre. El reino jordano anunció que su fuerza aérea lanzó desde el aire suministros médicos vitales a un hospital de campaña, esto en la Franja de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel creen que los intensos ataques nocturnos en el norte de la Franja de Gaza causaron daños importantes a la infraestructura subterránea y aérea perteneciente a Hamas. Le doy la bienvenida a nuestro primer invitado. Se trata de Ilan Busni. Él es analista en geopolítica del Medio Oriente. Buenas noches, Ilan. ¿Cómo estás? Te saluda César García. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, continúa esta operación de Israel en donde la semana pasada cerrábamos con este cerco que se había generado alrededor de la ciudad de Gaza y ahora vemos hace pocos minutos estas imágenes satelitales con el desplazamiento de personas que pasan a través de este cordón humanitario. ¿Tu lectura es que esta estrategia que ha implementado Israel de un ataque, una contraofensiva terrestre, está rindiendo los frutos que se esperaban al tratar de minimizar las bajas tanto de Israel como de los palestinos? Mira, César, lo que tenemos que tener en cuenta es que el ejército de Israel no solamente que lanza desde los aviones panfletos avisándole a la población que va a bombardear ciertos sectores en el norte de la Franja de Gaza, sino que también debe enfrentarse también a que el propio Hamas en la Franja de Gaza está bloqueando las carreteras para que la población pueda salir del norte. Esto a las claras demuestra dos cosas. Por un lado, que el ejército de Israel no tiene intenciones de llevar adelante asesinatos masivos, cosa que jamás sí quiere llevar adelante, mientras que tira cohetes indiscriminadamente hacia Israel, sino que también lo que estamos viendo es que la población palestina resulta ser rehén de Hamas. Se han visto, y permitidme aclarar esto porque es muy interesante, se han dado a conocer videos en redes sociales de padres de familia que están en sus casas con su familia pasando una noche y de repente viene un terrorista de Hamas, toca la puerta, golpea y extrae al padre de la casa y lo manda directamente hacia el norte para que se enfrente a Israel. Entonces, esto lo que demuestra a las claras es que Hamas sigue poniendo a su población civil no solamente ya de rehén, sino que también de escudos humanos para atacar a Israel. Había capacidad, por cierto, del ejército de Israel de ingresar mediante una estrategia que hubiera generado una mortandad sin precedentes. Sin embargo, también tras esta reunión con Biden, Benjamín Netanyahu ha abierto la posibilidad de que haya estas pausas que permitan llegar con ayuda humanitaria para las personas que realmente lo requieren. Por supuesto, y pausa que está negociada también con Egipto. No nos olvidemos, casi que es como un triángulo humanitario entre Estados Unidos, Israel y Egipto. Toda ayuda humanitaria que está entrando a Gaza desde el paso fronterizo de Rafah, límite entre Egipto y la Franja de Gaza, lo hace consensuado entre Egipto e Israel, que vigilan los camiones que están entrando con ayuda humanitaria y una vez que son chequeados, que tienen solamente ayuda, pueden ingresar a la Franja de Gaza. Está claro que por parte de Israel no hay intenciones de llevar adelante asesinatos masivos a la población civil. Y lo que estamos viendo como contrapartida justamente de eso es el asesinato selectivo, la eliminación selectiva de los líderes de Hamas responsables de llevar adelante la atrocidad
que sucedió justamente hace un mes, el pasado 7 de octubre. Y tenemos el caso más fresco de lo que fue en el día de ayer, en realidad en la noche de ayer, César, cuando vimos que el ejército de Israel bombardeó el lugar donde se encontraba Wael Asfe, que se encargó principalmente de preparar y de mandar a las fuerzas de élite Nukba de Hamas hacia Israel para que cometan las atrocidades que hemos visto. Si bien tú destacas de este triángulo humanitario, también hay este triángulo terrorista en donde el Líbano e Irán, a través de los hutíes, también están atacando en ese flanco. ¿Qué decir al respecto de lo que está pasando en esa parte norte de Israel? Simplemente lo que tenemos que entender es que Irán está detrás de esto. Irán está detrás de Hamas, Irán está detrás de los hutíes en Yemen e Irán también está detrás de lo que está haciendo Hezbollah desde el Líbano. Permitime aclarar lo siguiente. En el plano del derecho internacional, cuando un Estado agrede a otro es una declaración de guerra. Por lo tanto, Irán no agrede directamente a Israel, sino que lo hace a través de los grupos proxies. En este caso, Hezbollah, como bien lo marcaste vos, en el norte del límite con Israel, sur del Líbano, o también desde la Franja de Gaza con Hamas. Y este accionar no es algo nuevo, César, es algo que se viene conociendo hace mucho tiempo y que aquí en Buenos Aires también lo sabemos porque Irán atacó en Buenos Aires en el año 1994, en el año 1992, lo que fue la voladura de la AMIA, la voladura también de la Embajada de Israel en Argentina, y lo vemos hoy de vuelta, como este triángulo que vos bien marcaste se repite con Hamas desde la Franja de Gaza, con los hutíes desde el Yemen y desde el sur del Líbano con Hezbollah, con financiación y con preparación, todo en suelo iraní. El mundo entero aspira a llegar a una solución sobre este tema y hay hipótesis, aunque aún prematuras, de que una vez que Hamas caiga, el gobierno de Cisjordania pueda ejercer control sobre ese tema de la parte de la Franja de Gaza. Al respecto, ¿cómo ves tú esa posibilidad? Es una hipótesis que se maneja, para mí hay 3 escenarios posibles, pero en lo personal no lo veo viable, porque claramente hay mucho odio en la Franja de Gaza con la gente de la Autoridad Nacional Palestina, con lo cual estaríamos presenciando a futuro lo que puede ser un escenario como Irak, quizás. Yo no veo un gobierno de la Autoridad Nacional Palestina gobernando nuevamente en Hamas, en la Franja de Gaza. Recordemos que cuando Hamas derroca a la Autoridad Nacional Palestina, la matanza que se llevó adelante de unos contra otros fue brutal y por eso queda mucho odio, aunque haya pasado desde esto bastantes años. Esto sucedió en el año 2006 y vemos que todavía al día de hoy no existe un gobierno de unidad y que no va a haber diálogo entre ninguna de las dos partes, al menos que una vea que la otra está muy debilitada. Y por el momento Hamas no está debilitado y la Autoridad Nacional Palestina no parece poder ejercer un gobierno propio siquiera en toda Cisjordania. Entonces yo no lo veo como un escenario posible. No lo descarto, pero al día de hoy no lo veo como un escenario posible. Gracias, Ilan, por este análisis pertinente a propósito de lo que está pasando en este conflicto entre Israel y Hamas. Buenas noches, gracias. Buenas noches, hasta luego.